Estos grupos hicieron que el escenario religioso de la época de Jesús fuera un verdadero campo de batalla espiritual y político, donde cada grupo defendía su verdad con uñas y dientes. Vamos a abrir las cortinas del tiempo y entender, de una vez por todas, quiénes eran los hombres que debatían con el Mesías en las plazas, en los templos y en los desiertos de Judea. Vamos a sumergirnos profundamente en la mente y en el corazón de los 4 pilares del judaísmo del primer siglo: los piadosos fariseos, los aristocráticos saduceos, los intelectuales escribas y los misteriosos esenios. Vamos a descubrir cómo sus orígenes moldearon sus creencias, por qué algunos amaban la ley, mientras otros amaban el poder, y cómo Jesús, con una autoridad sin igual, confrontó a cada uno de ellos de manera única. Si quieres entender las raíces del Nuevo Testamento de forma clara y objetiva, este contenido fue hecho para ti. Así que aprovecha ahora, suscríbete al canal y deja tu like para no perderte ninguna de estas revelaciones históricas y bíblicas. Para entender el mundo donde Jesús caminó, necesitamos regresar hasta el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una época de silencio profético, pero de intensa ebullición política. Israel era una tierra bajo ocupación, primero por los griegos y después por los romanos, y esa presión externa obligó al pueblo judío a preguntarse qué significaba ser fiel a Dios en un mundo pagano. Fue en ese caldero de resistencia cultural y fervor religioso que surgieron las divisiones que vemos en los evangelios. No eran solo denominaciones religiosas, eran visiones de mundo conflictivas que disputaban el alma de la nación. Imagina a Judea como un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía implicaciones eternas y terrenales. Los fariseos surgieron como una respuesta de pureza popular. Los saduceos como la élite que mantenía los engranajes del templo funcionando. Los escribas como los guardianes técnicos del conocimiento y los esenios como aquellos que decidieron que el sistema estaba tan corrompido que la única salida era el aislamiento total. Comenzamos nuestra mirada por los fariseos, cuyo nombre probablemente significa los separados, un grupo que nació del movimiento de los Hasidim, los piadosos, que lucharon contra la helenización forzada siglos antes. Ellos eran los líderes espirituales de las masas, los hombres de la sinagoga que llevaban la religión dentro de las casas de las personas comunes. La gran marca de los fariseos era la creencia en la Torá oral, una serie de tradiciones e interpretaciones que, según ellos, fueron dadas a Moisés en el Sinaí junto con la ley escrita. Para un fariseo, la Biblia no era un libro estático, sino algo que necesitaba cercas de protección para evitar que alguien llegara cerca de pecar. Esta búsqueda por la perfección ritual los hacía extremadamente rigurosos con el sábado, con el diezmo y con la pureza ceremonial. Ellos creían fervientemente en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y demonios, y en la venida de un Mesías político que liberaría a Israel del yugo romano. Jesús frecuentemente los llamaba hipócritas, como vemos en Mateo 23:27, no porque su ley fuera mala, sino porque ellos limpiaban el exterior de la copa, mientras el interior estaba lleno de rapiña y maldad. El estilo de vida farisaico estaba pautado por la visibilidad. Ellos querían ser ejemplos de santidad, pero muchas veces caían en la trampa del orgullo espiritual, transformando la relación con Dios en una lista de tareas burocráticas. En total contraste, encontramos a los saduceos, la aristocracia rica y poderosa de Jerusalén. Si los fariseos eran el partido del pueblo, los saduceos eran el partido del templo y de la política. Ellos generalmente venían de familias sacerdotales influyentes y tenían una postura mucho más pragmática y a veces colaboracionista con el Imperio Romano para mantener sus privilegios. Doctrinalmente, eran conservadores al extremo en un punto y liberales en otro. Rechazaban totalmente la tradición oral de los fariseos y aceptaban solo los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, como autoridad suprema. Por eso, negaban la resurrección, pues decían que tal concepto no estaba escrito explícitamente en la ley de Moisés. Flavio Josefo, el historiador judío, relata en su obra Antigüedades Judías que los saduceos eran rudos entre sí y con los demás, enfocados en el aquí y ahora, en el mantenimiento del orden y en los rituales del templo. Jesús los confrontó duramente en Mateo 22:29, cuando dijo que ellos erraban por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Mientras el fariseo se preocupaba por la pureza de su mesa del comedor, el saduceo se preocupaba por la economía del sacrificio y por la estabilidad política de Judea.
En ese escenario, los escribas desempeñaban un papel fundamental, pero diferente. Ellos no eran necesariamente una secta, sino una clase profesional de especialistas. Piensa en ellos como los abogados, juristas y teólogos de la época. Como la mayoría de la población era analfabeta, los escribas eran los detentores del saber. Ellos copiaban los manuscritos, interpretaban las sutilezas de la ley y decidían cómo las leyes deberían ser aplicadas en casos jurídicos complejos. Muchos escribas eran fariseos, pero su función era técnica. Eran llamados maestros o rabí, y su autoridad venía del estudio exhaustivo. Sin embargo, Jesús notó que ese conocimiento intelectual muchas veces sofocaba la compasión. En Marcos 12:38, Jesús advierte para que las personas se guarden de los escribas que gustan de andar con ropas largas y de recibir saludos en las plazas, pero que devoran las casas de las viudas. El escriba representaba el peligro de que la religión se convirtiera solo en un ejercicio académico, donde la letra de la ley mata el espíritu de la ley. Ellos eran los guardianes de la revelación divina escrita, pero muchas veces perdían la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Lejos del ruido del templo y de las discusiones de las sinagogas, existían los esenios. Ellos eran los radicales del desierto, los separatistas que creían que el sacerdocio en Jerusalén estaba totalmente corrompido y que el fin del mundo era inminente. Aunque no son mencionados nominalmente en el Nuevo Testamento, su influencia se siente en el clima de expectativa mesiánica de la época. Los esenios vivían en comunidades cerradas, como la famosa comunidad de Qumran, cerca del Mar Muerto, donde fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto. Practicaban el celibato, la comunión de bienes y rituales de lavado diarios para mantener una pureza absoluta. Para ellos, el mundo estaba dividido entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Su vida era de disciplina monástica, estudio constante y preparación para una guerra apocalíptica final. Mientras el fariseo intentaba reformar la sociedad y el saduceo intentaba gestionarla, el esenio simplemente la abandonaba, esperando que Dios interviniera de forma catastrófica para restaurar la santidad de Israel. La relación de Jesús con estos grupos es fascinante porque él nunca encajó perfectamente en ninguno de ellos, aunque compartía puntos de contacto con todos. Con los fariseos, Jesús compartía la creencia en la resurrección y en la importancia de las Escrituras, pero él rompía sus tradiciones humanas para sanar en sábado, mostrando que el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, conforme Marcos 2:27. Jesús atacaba la hipocresía de poner cargas pesadas en los hombros de los demás sin mover un dedo para ayudar. Con los saduceos, el enfrentamiento era sobre la naturaleza de la vida eterna y la autoridad divina. Ellos intentaron acorralar a Jesús con preguntas lógicas sobre el matrimonio en la resurrección. Y Jesús respondió elevando el debate hacia la soberanía de un Dios que es Dios de vivos y no de muertos. Ya con los escribas, Jesús demostró una autoridad que ellos no poseían. Mateo 7:29 registra que la multitud quedaba admirada porque él enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, que solo citaban autoridades del pasado. Y en cuanto a los esenios, aunque Jesús pasó tiempo en el desierto y predicó sobre la venida del reino, él no se aisló. Jesús comía con pecadores, tocaba a leprosos y vivía en medio de la confusión de las ciudades, subvirtiendo la idea esenia de que la pureza solo es posible lejos de las personas. La correlación entre lo que estos grupos creían y cómo vivían era absoluta. El fariseo creía en la ley detallada. Entonces, su vida era una actuación de obediencia. El saduceo creía en el statu quo y en el templo. Entonces su vida estaba enfocada en rituales y poder político. El escriba creía en la tradición escrita. Entonces su vida estaba dedicada a los libros y a la enseñanza. El esenio creía en la corrupción total del sistema. Entonces su vida era de aislamiento, devoción y meditación religiosa. Jesús vino para mostrar que la verdadera religión no era una actuación, ni un cargo político, ni un diploma académico, y ni un refugio en el desierto, sino un corazón transformado que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Él unificó lo que estaba fragmentado, ofreciendo la esperanza de la resurrección de los fariseos sin su legalismo, la reverencia al templo de los saduceos sin su corrupción, el conocimiento de los escribas sin su orgullo y la búsqueda por pureza de los esenios sin su aislamiento. Al mirar este panorama, percibimos que estos 4 grupos representan inclinaciones humanas que aún existen hoy.
A veces actuamos como fariseos cuando juzgamos a los demás por reglas que nosotros mismos creamos. Otras veces somos como saduceos, enfocados solo en el éxito material y descuidando lo espiritual. Podemos ser como escribas, conociendo la teoría de la fe pero sin vivirla en la práctica, o como esenios, queriendo huir del mundo en vez de ser sal y luz en él. Entender estas diferencias es la clave para comprender los diálogos de los evangelios y para percibir la profundidad del sacrificio de Jesús, que fue rechazado por todos estos sistemas humanos para poder salvar a los seres humanos que estaban presos en ellos. Los fariseos veían en él un peligro para la tradición, los saduceos un peligro para el orden, los escribas un peligro para la autoridad, y los esenios probablemente alguien demasiado benevolente con los impuros. Al final, Jesús permaneció como la piedra angular que todos los constructores rechazaron. En síntesis, para que nunca más olvides, los fariseos eran los maestros de la ley oral y de la piedad popular. Los saduceos eran la élite sacerdotal que negaba lo sobrenatural en favor de la política. Los escribas eran los técnicos y copistas profesionales de la ley, y los esenios eran los aislados del desierto que esperaban por el fin. Cada uno de ellos intentó, a su manera, resolver el problema de la identidad judía bajo el dominio romano. Pero solo el mensaje de Jesús ofreció una respuesta que trascendía las divisiones partidarias y hablaba directamente al alma. Si este video te ayudó a aclarar estas figuras históricas tan importantes, quiero mucho saber tu opinión. ¿Cuál de estos grupos pensabas que conocías bien, pero acabaste sorprendiéndote hoy? ¿Puedes ver estas características en la sociedad actual? Deja tu comentario aquí abajo y expón tu punto de vista sobre el tema. Y claro, si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita. Tu participación ayuda a que este contenido llegue a más personas que quieren entender la Biblia con profundidad y claridad. Muchas gracias por acompañar hasta aquí, te espero en el próximo video.